Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este viernes 29 de julio, año 2022. Lo prometido es deuda, le prometimos hacer el video temprano. Si todo se daba, si la computadora no fallaba, si no había cambio de lanzador. Y bueno, aquí estamos cumpliendo la promesa. Esperemos entonces que, como dice el dicho, al que madruga Dios le ayuda. Vamos a aprovechar a madrugarle a los pronósticos, a las apuestas y vamos con nuestros pronósticos para la MLB este viernes. Como ustedes saben, pues en este momento no tenemos los resultados del día jueves, ya que estamos, como les digo, nuevamente madrugándole a los pronósticos. Así que bueno, vamos a pasar a nuestro primer pick en la MLB para este viernes. Vamos al juego donde Orioles de Baltimore estará visitando a Cincinnati Reds. Este juego es interligas. Por parte de Orioles tenemos que tiene 7 over en sus últimos 10 juegos y Cincinnati por su parte también tiene 6 over en sus últimos 10 juegos. Orioles en los últimos 15 días está bateando para 249 y Cincinnati para 247. La efectividad colectiva para Orioles en los últimos 15 días es 3.96 y para Cincinnati 4.75. Por parte de Cincinnati, sube al montículo Mike Minor, una victoria, 7 derrotas, efectividad de 6.65 y sus oponentes le están bateando para 291. Nuestro pronóstico para este juego es el over. Pasando a nuestro segundo juego, vamos al duelo entre New York Mets visitando a Miami Marlins. Chris Basie estará enfrentando a nuestro candidato al Sayón por la Liga Nacional, Sandy Alcántara. Sandy Alcántara, Chris Basie tiene en el mes de julio una victoria, 2 derrotas, efectividad de 2.33 en 4 juegos. Sus oponentes le están bateando para 208 y su WHIP es 0.88. Por su parte, Sandy Alcántara en julio tiene una efectividad de 1.24. Tiene 29 innings, solamente ha permitido 4 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 144 y su WHIP es 0.69. Ambos lanzadores están muy bien, lanzando bajito, pocas carreras. Pero la diferencia está en que New York Mets tiene 7 victorias y 3 derrotas en sus últimos 10 juegos y Miami es todo lo contrario, 3 victorias y 7 derrotas. Como siempre les he dicho, el problema de Sandy Alcántara es el poco bateo de Miami, el poco respaldo que recibe cuando lanza. Por lo tanto, teniendo en cuenta que New York Mets es el favorito para este juego, nuestro pronóstico va a ser, aprovechando el handicap que nos están dando las casas de apuestas, más 1.5 para Miami. Entonces nos quedamos con ese handicap. Nuestro pronóstico es Miami Marlins más 1.5, recibiendo esa carrerita. Esto quiere decir que Miami puede perder por una carrera de diferencia y nuestro pronóstico es acertado. También nos gusta mucho el under en este juego, como les he dicho, ambos lanzadores lanzando muy bien y como ustedes saben, Miami es uno de los equipos que tiene un pobre bateo y los Mets también son equipos que se caracterizan por tener poco bateo. Pasamos al juego entre San Luis visitando a Washington National. Washington en casa no le va muy bien, 15 victorias, 36 derrotas. Por parte de San Luis sube al montículo Mike Mikolas, 7 victorias, 8 derrotas, pero su efectividad es 2.87. Y en los últimos 7 juegos tiene un WHIP de 1.02. Por su parte, Washington envía al montículo al venezolano Aníbal Sánchez. Esta temporada tiene 10 innings, 10 hits y 7 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 278. El promedio de bateo para San Luis en los últimos 15 días es 266 y su OPS es 818 para ubicarse quinto en este departamento. Por su parte, Washington se ubica 23
con un promedio al bate de 232 y su OPS es 662. Nuestro pronóstico para este juego, San Luis Cardinals con handicap menos 1.5. Cardinals en run line. Pasando al juego entre Kansas City Royals frente a New York Yankees. El día de ayer dejamos a Yankees por fuera de nuestros pronósticos. La verdad es que Yankees no nos gustaba mucho. Yankee es Yankee, pero no están bateando en los últimos juegos. Y no nos convencía mucho Jamison Taylor. Como les he dicho, no es un lanzador que la verdad no me gusta, a pesar de los números que tiene, la cantidad de victorias. Por parte de Kansas City, estos dos equipos llegaron al inicio de la serie con 4 victorias y 6 derrotas. Esta es una serie de 4 juegos desde ayer jueves hasta el día domingo. Chris Bubby inicia para Kansas City. En julio tiene 5 juegos, 29 innings y 2 tercios, 10 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 241. Está lanzando bien en sus últimos 2 juegos. Gerrit Cole inicia para Yankees en casa, 64 innings y 2 tercios. Ha permitido solo 15 carreras limpias y sus oponentes le batean para 189. Para mí la diferencia no está en el picheo, ya que ambos lanzadores, como les digo, están muy bien, sino para mí la diferencia está en el OPS, ya que Yankees tiene un OPS de 821 en los últimos 15 días y Kansas City solamente 705. Nuestro pronóstico para este juego, Yankees a ganar con handicap menos 1.5, Yankees en run line. Pasando al juego entre Detroit Tigers visitando a Toronto Blue Jays por parte de Detroit. Hará su debut esta temporada Brian García, quien en la temporada 2021 tuvo 3 victorias, 2 derrotas, efectividad alta de 7.55. Por parte de Toronto, sube al montículo Alek Manoah, en casa tiene 6 victorias, 1 derrota, efectividad de 2.10. En casa sus oponentes le batean para 189. En 60 innings tiene solo 14 carreras limpias permitidas. Toronto en estos momentos, en los últimos 15 días, es el equipo con mejor bateo, con promedio al bate de 336 y un OPS de 893. Y Detroit se encuentra ubicado 28, promedio al bate 217 y OPS 600. Nuestro pronóstico para este juego, Toronto Blue Jays a ganar con handicap menos 1.5. Toronto Blue Jays en run line. Pasando al juego también de Interligas entre Milwaukee Brewers visitando a los alicaídos Boston Red Sox. Allí estará nuestro amigo Brian Bello, amigo de Negro Albuena, subiendo al montículo por parte de Boston. Este lanzador tiene 3 juegos, 2 de ellos ha enfrentado a Tampa, 8 innings, 13 hits, 9 carreras, y frente a Toronto, lanzó 4 innings, 9 hits, 5 carreras limpias. Por parte de Milwaukee, estará lanzando el señor Woodruff. En la ruta tiene 3 victorias, 3 derrotas, efectividad de 5.26 para Brandon Woodruff. Milwaukee tiene una efectividad colectiva en los últimos 15 días de 4.78 y Boston se ubica último en ese departamento con una efectividad colectiva de 8.60. ¿Qué está pasando, Medias Rojas? Nuestro pronóstico para este juego es el over de 9 carreras. Pasando al juego entre Arizona visitando a los Bravos de Atlanta. Tengan en cuenta lo que voy a decir acá. Ambos equipos tienen 6 victorias y 4 derrotas. Quiere decir que llegan en buena forma, en buen momento. Pero Arizona está bateando para 262 en los últimos 15 días y Atlanta para 236. Pero Madison Bumgarner en la ruta tiene una victoria, 6 derrotas, efectividad de 4.71. Sus oponentes le están bateando para 282, mientras que Kyle Wright en casa tiene 8 victorias, 2 derrotas, efectividad de 3.08. Y sus oponentes le batean para 226, pero en los últimos 3 juegos sus oponentes le están bateando un poco más alto. Por eso nuestro pronóstico en este juego no va a ser los Bravos de Atlanta a ganar. Nuestro pronóstico en este juego es el over de 9 carreras. Y en el juego entre Houston recibiendo la visita de Seattle,
Por parte de Houston, Robbie Ray en la ruta tiene una efectividad de 5.09 y Justin Verlander en casa tiene una efectividad de 2.05. Robbie Ray en su último juego lanzó precisamente ante los Astros. Allí lanzó 3 innings, 10 hits, le anotaron 6 carreras. Y Justin Verlander, su último juego también fue frente al rival de esta oportunidad, como los Marineros. Esto fue el fin de semana, 7 innings, 4 hits, una sola carrera limpia. Nuestro pronóstico para este juego, Astros de Houston a ganar. Este juego no lo vamos a llevar run line, vamos a llevarlo solamente a ganar, ya que Robbie Ray es un lanzador que se ha destacado mucho en la temporada. Sin embargo, en sus 2 últimos juegos ha sido castigado. Y por último, ya tenemos el juego entre Los Ángeles Dodgers visitando a Colorado Rockies. El mexicano Julio Urías ha lanzado en 2 oportunidades frente a Colorado, en Coors Field. En su primer juego de la temporada fue precisamente en este estadio. Tuvo solamente 2 innings, 6 hits, 6 carreras, 3 de ellas fueron limpias. Luego, el 29 de junio, enfrentó nuevamente a Colorado como visitante. En 5 innings y 1/3, 6 hits, 3 carreras limpias. No le ha ido bien en este estadio. Chad Kuhl en julio tiene 4 juegos, 17 innings, 25 hits, 17 carreras ha permitido y sus oponentes le batean para 347. Ambos equipos están bateando muchísimo. El OPS para los Ángeles Dodgers en los últimos 15 días es 838 y para Colorado Rockies es 816. Por lo tanto, en este juego nuestro pronóstico es el over 11.5. Y recuerden escribirnos a nuestro número de WhatsApp para recibir la información sobre nuestra suscripción. Recuerden que tenemos una oferta hasta el día 10 de agosto. Ya se están agotando los días, así que no te quedes por fuera y aprovecha esta promoción. Estos fueron nuestros pronósticos para hoy. Recuerda escuchar los argumentos y decidirte por los mejores. Nada de hacer locuras, de combinar 7, 8 juegos. Si tú puedes jugar un solo pronóstico, te felicito. Y si te gustan los parlays, solamente incluye como máximo 3. Ahí como para no pelear, te acepto 4 pronósticos. Pero de allí 5 pin en adelante, la verdad no te aseguro el éxito. Porque entre más juegos incluyas en tu parlay, las posibilidades tienes de perder. No como ustedes piensan que entre más juegos, las posibilidades de ganar más dinero. No. Entre más juegos incluyas, más posibilidades de perder. Entre menos juegos incluyas, más posibilidades tienes de ganar. Recuerda eso siempre, que las apuestas no se acaban hoy, mañana y pasado mañana. Tendremos nuevas oportunidades para seguir ganando y seguir haciendo crecer nuestro ban, ¿ok? Siempre piensa a largo plazo. No siendo más, nos despedimos por hoy y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite.